En el día de ayer nosotros anunciamos que íbamos a comenzar a hablar de los ricos, pero no de los grupos económicos tradicionales, sino de las personas que tenían riquezas y recursos que influían en la vida y en la política nacional. Pero hay otro sector que nosotros hemos estado acostumbrados a tener aquí en el país, que son médicos psiquiatras que tienen una función de psicólogos sociales en diferentes épocas. Tuvimos pues épocas de doctor Zaglul, tuvimos la época de Héctor Pereira, y ahora estamos viviendo una época, le tocó la más difícil, por razones de que estamos en el tiempo más difícil, al doctor César Mella. No es un piropo, sino es producto de su trabajo. Y realmente nosotros no quisiéramos conversar con el doctor Mella acerca de política solamente, porque no es justo, porque él es reconocido como miembro de una organización política. Y yo creo que estamos en un momento de tregua para darle al gobierno el tiempo para ver para dónde va a orientarse. Sin embargo, de esa parte, decíamos, doctor Mella, bienvenido, de que aquí en República Dominicana tenemos la costumbre de que cuando un hombre cambia de pareja, pues tiene que acostumbrarse a la costumbre de la mujer, generalmente. Es decir, si es muy joven tiene que ir a discoteca, si ella duerme del lado izquierdo, él tiene que cambiar para el otro lado. Es decir, cosas que trastornan la vida y la costumbre. Pero también ocurre con los presidentes. Cuando viene un presidente nuevo, aunque sea del mismo partido, tiene hábitos y costumbres diferentes. Cuando se trata de un presidente, puede afectar la vida del resto, porque los presidentes son dueños de su humor y su humor es nacional. Doctor, ¿cómo usted ve, desde el punto de vista de carácter y de estilo, el nuevo gobierno? Buen día, doctor Maggi, Gracie. Cuando los hombres cambian de pareja aquí, generalmente la pareja cambia de amistades y las amistades que predominan son las del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cambio que ha ocurrido, las amistades que están predominando son las que históricamente se atribuyen vínculos primarios con el presidente Medina. Y digo el presidente Medina porque hay como una suerte de confianza que él no le ha dado a nadie, de llamarlo Danilo. Sí. Yo pienso que Danilo es un estigma de campaña, pero ese es el licenciado Danilo Medina. Presidente de la República. Presidente, economista por demás y químico de profesión. O sea que la gente, Danilo, pero... Confianza que no le ha dado a nadie. No le ha dado esa confianza a nadie. Entonces, yo observo que hay una intencionalidad hasta ahora buena. Ha disminuido la cantidad de viceministros. El culto a la personalidad se nota un poco disminuido, eso de que cuidado con los retratos en todos los sitios, la esposa y él con una escolta reducida, mucha prudencia en el discurso. Por supuesto, él está enfrentando una tormenta interna de un partido que se masificó y donde ese partido y su sector externo tiene por lo menos 3 o 4 aspirantes por cada pequeño puesto. No hablo de los altos puestos porque esos están repartidos ya. Entonces tiene mucha presión. Bien. Mucha presión. Doctor Mella, nosotros hemos dicho que hay cosas, hay deficiencias que se han convertido casi en un programa de gobierno. Aquel candidato o presidente que se dedique, por ejemplo, a corregir, a terminar las obras inconclusas, o a una cosa más sencilla, a poner a funcionar las que dejó inauguradas Leonel Fernández. Ese es un programa de gobierno, pero también es un programa de gobierno mejorar el estado de seguridad ciudadana. Es decir, nadie se siente seguro. Y ya proponer o tratar de solucionar el problema de seguridad ciudadana se constituye en un programa de gobierno por sí solo. ¿Usted considera que es posible que
se mejore la seguridad ciudadana por acción individual o tiene que ser el Estado el que te proporcione el ambiente? Muy buena pregunta. Para los que sintonizaron tarde, Machi Constant, con su proverbial agudeza, decía que Trujillo andaba solo cuando lo mataron. Pero yo creo que en la confianza que está el peligro. O sea, era una época donde había una seguridad ciudadana férrea impuesta y donde él, dueño y señor del país, entendía que él podía andar con don Zacarías solo e ir a ver a su pareja adicional allá a San Cristóbal. Y mire lo que pasó. El principal programa de este gobierno, si se ejecuta a 2 años, es el gran programa de alfabetización. Porque los pueblos ignorantes, gente que apenas sabe firmar o poner la huella, eso significa atraso en todos los sentidos. Cuba, con los brigadistas en los años 60, tuvo casi 5 años o 10 para erradicar el analfabetismo. Y los sandinistas, en sus primeros 10 o 12 años, duraron un buen tiempo para disminuir los índices de analfabetos. Y todavía Nicaragua sigue siendo un país del tercer mundo. ¿Tiene que ser de izquierda el gobierno para erradicar el analfabetismo? No, lo que pasa es que los gobiernos fuertes, vamos a llamarlo así, en salud pública y en educación, son los que trascienden más, porque hacen de lo cual es un derecho una cosa obligatoria. Óigame, Pinochet, con todo lo que le hemos criticado, Trujillo y Castro, guardando diferencias, hicieron grandes avances en la salud pública, grandes avances. ¿Por qué? Porque vacunarse era obligado. No importa el final de la historia. Pero usted no recuerda que cuando la intervención americana 1624, las vacunaciones eran obligatorias. Se ordenó el país, doctor. Arriba de los caballos. Fue el primer gran ordenamiento para la consolidación de lo que sería el capitalismo. Obligado. Y zapatos por la juncinaria, por la parasitismo que entra. O sea, que este asunto del subdesarrollo, donde usted encuentra todos los días gente pidiendo en la calle, y personas alquilando niños, otros vendiendo mujeres, etcétera. El programa de alfabetización con la participación de las iglesias y las universidades a 2 años, eso es una consigna que debemos defender todos. En salud no va a ser tan fácil, porque la deuda acumulada en salud es demasiado grande. Y por ejemplo, también felicitar que el director del complejo de las nuevas instalaciones de salud ha dicho que van a desmontar lo que es la cuota de recuperación. Mucha gente aquí llega al hospital público en bola o pidiendo un pasaje. Y si tú le dices que tiene que pagar 200 pesos por los análisis de laboratorio, él mismo se cae, no puede. Entonces los hospitales públicos tienen que volver a ser públicos, no semiprivados, porque el gobierno en Sedimat y en la Plaza de la Salud gasta mensualmente lo que sería un gran plan de vacunación del país. ¿Cuántos millones de dominicanos están fuera de la seguridad social? Señores, aquí más de la mitad de la gente no tiene una tarjetica de seguro de nada. Y la seguridad social es pensión, jubilación, invalidez y acceso a lo básico en salud. Aquí las leyes de seguridad social y de salud, que son del PRD, hay que reconocerlo, Sí. porque yo trabajé en esas 2 leyes, no han terminado de aplicarse, hay reglamentos que todavía no existen, son infuncionales. Entonces, sintetizando la pregunta, usted mencionó seguridad ciudadana. Ese es el reto, yo creo, más importante que tiene la actual gestión de gobierno. Porque, bueno, que un joven notable, vamos a llamarlo así, le den 27 puñaladas en una discoteca, no habíamos repuesto el incidente en la discoteca Love, que un médico perdió a su hijo y el otro amigo nuestro perdió al otro hijo. Esos son incidentes que se dan en el entorno de las capas medias, bullanguera, rockera, metálico, donde hay una, como dice la fiscal del distrito, algunas muertes por odio. Yo me estoy refiriendo a la inseguridad ciudadana que implica que mucha gente no quiere salir de noche, que tenemos más rejas, posiblemente metálicas, que en todos los países de la región, que la seguridad privada en Guachiman y demás superan con mucho a la seguridad pública, policías y guardias. Esa fiscal, doctor, tiene presiones que a veces parecen más psicóloga que abogada. Por ejemplo, dice, esa fue una muerte por odio, pero anteriormente había dicho que el deseo no se penaliza.
¿Usted se acuerda aquello de que el deseo, cuando respecto a Pepe Goico, dice, bueno, el que Pepe Goico desee que el régimen de Haití se caiga o se mantenga, eso no tiene penalidad, porque el deseo no se penaliza. Yo desconocí esos términos. Ella parece que en el sentido del pensador Fernández conceptualiza, parece. Yo estoy tratando de ubicarla, yo estoy tratando de ubicarla en cuál de las corrientes del pensamiento jurídico ella está, porque yo los crímenes por odio no los tengo tipificados todavía, porque todo crimen implica un odio a la vida del otro, pero es una discusión más profunda. Sí, porque ella tiene... Pero insisto que el tema de la seguridad ciudadana es un problema de alta política de Estado que tiene que ver con la salud mental de la gente. Ella está hablando de odio de grupos. De grupos, de sectas. Grupos, sectas no formalizadas, pero que existen. Existe la pandilla de aquel lado contra la de este lado, y esos grupos a veces en otros países desarrollados son los cabezas rapadas, son los emigrantes, son grupos que se odian entre sí. Doctor, pero nosotros tenemos antecedentes. Por ejemplo, Nueva York se hizo invivible en una época y vino un alcalde y la puso en unas condiciones que hasta México luego lo contrató y tuvo que irse de México, Giuliani. No pudo hacer nada. ¿Usted recuerda? Giuliani. Lo que pasa es que el movimiento pandillero ha evolucionado. En los años 60, en el barrio, dos grupos se peleaban por una novia. Los branquitos contra los negros, en San Pedro de Macorís los de Minamar contra los del Placer Bonito. Y eso lo arreglaban los viejos, ni siquiera lo arreglaba la policía. Ponían de castigo a los muchachos, pero hoy no. Hoy existen las naciones. Las naciones. ¿Son pandillas? Sí, son pandillas al estilo de los National King que operan allá. Como lo que tienen en Salvador. Sí, sí, son maras. O sea, el movimiento organizado de pandillas, y Tahira ha teorizado sobre eso, tienen tres elementos. La primera es la marginalidad. O sea, son ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan. La segunda es la posible adscripción a una filosofía religiosa, o metálica o diabólica. Y la tercera es que el sentido de pertenencia al grupo lo hace buscar forma de autogestión o de mantenerse. Oiga la tercera. Ahí hay un dinero que se reparte cada vez que una pandilla de esa participe en un asalto. Porque no es solamente la pandilla A contra la pandilla B, no. Ellos hacen operativos. Posiblemente no hay ningún dominicano, ni vivo ni desaparecido, que haya podido asistir a más eventos internacionales sobre conducta social que César Mella. Doctor, esa pandilla cuando envejecen, ¿cuál es su final? Esa persona ya viejo, ¿qué le pasa? Porque no siguen siendo pandilleros. Casi nunca se retiran al campo a vivir de su ganancia, no. Esa gente siempre termina muerto o en la cárcel. Ajá. Porque en las pandillas... Es como el narcotraficante. Y eso pasa en alguna pandilla política del país. Ni se delegan los roles, ni se negocia con la autoridad. Es decir, entienden que su liderazgo es para siempre. Y el que quiere entrar en conflicto en una pandilla, es como los indios, ¿no? Con el jefe indio. Solamente tiene que buscarse un problema con el jefe. Entonces lo mandan a matar. Las pandillas no se jubilan. La pandilla tiene un entra y sale. Y generalmente el nuevo llega y tiene que hacer un ritual de iniciación. O sea, un individuo nuevo en una pandilla lo mandan a matar a alguien, como su cuota de adscripción. Todo lo que estamos viendo ahora, la serie basada en un libro del narcotráfico en Colombia, sabemos que el ingreso a una pandilla es generalmente un acto heroico de prueba, y aquí eso se da. ¿Qué sabemos cada vez que matan a un joven en una reyerta? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿O es que nos vamos a creer el tema de que 3 jóvenes le dieron 27 puñaladas a uno por un problema de que una joven acusó a este otro de un problema de violación sexual? Esa hipótesis es un poco difícil de creer. ¿Dónde se dio eso? ¿A la hora que ocurrió? ¿Y cuáles fueron los protagonistas? Bien. Doctor, hay otro detalle, y es que la impunidad que hay aquí está fomentando la delincuencia, y es un tema que casi no se aborda. La gente está tomando la justicia por sus propias manos. Bueno, yo a veces voy a repetir cosas que no son ningún aporte al teleauditorio,
Pero cuando un hecho multifactorial, es decir, donde influyen varias cosas, se juzga, generalmente es resultado final de un sistema social de desigualdades como este. No le tengo miedo a la cárcel, o sea, yo voy a salir como quiera. Tercero, las sentencias pueden ser compradas. Cuarto, a mí no me agarran porque yo tengo un enlace en las Fuerzas Armadas o en el DNI, donde sea. Y el tercer término, yo le he hecho favores a gente muy rica de este país. Favores es darle una pela a fulano, darle un susto a Perencejo. Es decir, que esa impunidad es más compleja, es de complicidad y de colindancia. ¿Qué quiere decir complicidad? Un capo de lo que sea en este país, un bravo, un tigre, hay notables o gente de cuello blanco que le debe favores. Y ellos están conectados a algún estamento militar o empresarial. Y en segundo término, ese bravo que nunca ha caído preso y que tiene varias fichas, también tiene forma de eliminar sus fichas y de conseguir la impunidad. Bien. Porque eso tiene un costo. Vamos a una pausa con el doctor Mella y regresamos. El privilegio de tener al doctor Mella. Uno trata de cubrir mucho terreno. Doctor, hay una tendencia de aquella persona que quiere o enriquecerse o lograr notoriedad en la sociedad. Si es político, se siente y dice, yo quiero hacer un partido político. Entonces, voy a ir a la Junta, voy a pedir los requerimientos, pero lo primero que necesito es saber en qué blanco de público yo quiero incidir para que me firmen las firmas que se necesitan. Y dice, bueno, hay uno que es posiblemente un partido de izquierda, las reivindicaciones, no, eso ya pasó. Hay otro que es el Partido Verde, el Partido Verde, eso está, recursos naturales y medio ambiente, eso está de orden. El otro es un partido de economía abierta, que tiene menos gente, pero más exquisito público, ¿verdad? Economía de mercado y eso. En fin, pero también hay otras personas que dicen, yo me quiero buscar unos cuartos y yo quiero hacer una medicina intervencionista, porque el doctor Mella, para poder hacer 10,000 pesos, tiene que ver 10 pacientes de la seguridad social, 10, y darle 1 hora a cada uno. O decir, yo no veo pacientes y cobrarle 3 o 4 mil pesos para llevarse una suma que le permita cambiar el carro, pagar un consultorio y comprar un apartamento. Pero hay otros que también dicen, óyeme, vamos a coger un producto y vamos a acreditarle cualidades milagrosas, la moringa. Y cogen unos ojos de moringa, se enteran de que Fidel Castro la usa. ¿Cómo ustedes ven, por ejemplo, usted que tiene la ventaja de que sabe de psiquiatría, pero sabe un poquito o sabe bastante de terapéutica, cuando usted ve ese tipo de ginseng, moringa, etcétera, ¿cómo usted lo ve? Bueno, como mismo pasa en la historia de las ideas políticas, este pasado torneo electoral demostró un retraso regresivo en el discurso político y en la propuesta de modificación de la estructura del Estado. Eso pasa con salud y salud pública, 2 temas, seguro médico y psiquiatría, moringa. Por suerte, es un pequeño avance que SENASA le dé a los psiquiatras 1,000 pesos por consultas y algunos pacientes pagan una diferencia. Eso ya significa un cierto avance, porque si hay una especialidad que no tiene clase media, se llama la psiquiatría. O usted va al 28, al Moscoso Puello, a los servicios públicos, o usted va a la clínica privada a ver un terapeuta que le puede estar costando entre 2,000 y 4,000 pesos una sesión, y eso casi se acerca al salario mínimo. Dicho de otra manera, tenemos que pasar a una reforma en la salud mental dentro de la seguridad social, donde los medicamentos y las consultas sean cubierto por lo menos en un 70-80%, y eso no es imposible. Las cosas se ponen de moda en la terapéutica alternativa natural. Por ejemplo, usted recordará el famoso pegapalo Fortidón. Sí. De la boquidón. Que se le atribuían funciones de energizante sexual.
Porque siempre el hombre, a través de lo que consume como medicamento, ha buscado varias cosas. La primera es la vida eterna, prolongar la longevidad y, si es posible, hasta no morir. Vivir más y mejor. Eso lo venden siempre como fantasía o como ilusión, la mayoría de los mercadólogos. Primero vivir más, luego calidad de vida. Calidad de vida. Y hay mucho que... Y después viene entonces la frigidez y la impotencia. Sí, pero hay muchos que a través del fanatismo se meten también a que hay una vida después de la vida y que ahí nos irá mejor si nos portamos bien. Sí. La religión. La naturopatía, en términos de la fitoterapia. Fitoterapia quiere decir todo lo que viene de las plantas, ¿verdad? Terapia, cura. Esa moringa, eso existe aquí desde la colonia, eso no es una planta nueva. Lo que pasa es que el presidente Castro es un individuo muy asiduo a la medicina. Algunos dicen que es un poco hipocondríaco, pero siempre él está buscando y revisando. ¿Para vivir más? Sí, para vivir más. Pero sabía tanto que obstaculizó un procedimiento que era la colostomía. Y dijo, no, a mí hágame una anastomosis término terminal. Y se complicó. A veces la condición de paciencia, dejar que los médicos hagan lo que sea, es la mejor. No convertirse en un paciente médico y profesor de sus médicos. Eso lo digo para la gente que me está oyendo. Señores, bien analizada, la moringa debe tener propiedades tóxicas. Y ya lo dijo la Sociedad de Gastroenterología. Una cosa que sirve para todo, en inteligencia sencilla, no sirve para nada. Una cosa que sirve para todo no puede servir para nada, porque el organismo está organizado por aparatos y por sistemas cardiovascular, respiratorio. Y lo que es bueno para una cosa a lo mejor no es bueno para otra. Por eso existen los efectos secundarios. Ha cumplido más de 100 años la aspirina, antiinflamatorio, analgésico, quita el dolor, la fiebre. Pero tiene una contraindicación. Varias. Y es cuando te multiplica el efecto de otro producto. Que usted sabe de eso más que yo. Y la gente que toma aspirina hace una hemorragia y dice, ¿qué pasó? No sabe qué pasó. Porque se potencializó con los anticoagulantes, la aspirina. Cito este ejemplo porque eso es lo más inocuo que hay. Entonces, habla mucho de nuestro atraso sanitario, que incluso las autoridades de salud no han tomado una posición oficial frente a la moringa. Usted ha oído una posición oficial. Y los semáforos llenándose de gente, buscando ilusión y esperanza en su salud. Sirve para el cáncer, eso es mentira. Sirve para la inflamación del hígado, eso es mentira. Para los nervios, no hombre, ya estamos bastante completos en los nervios. Pasiflorina, tenemos la té de etilo, tenemos la valeriana. Si es natural que lo quiere. Quieren natural. Porque algunas personas ya de 60 años me dicen, no me indique nada para los nervios. Yo quiero que usted me autorice mi té de etilo toda la noche. Perfecto. Tómeselo con una cucharadita de Benadryl. Y se acabó. Y a dormirse a Entonces, yo quiero decir que reto a los organismos correspondientes a que presenten a la comunidad científica la composición química, los principios activos que tiene esa planta. Su raíz, su tallo, sus flores y sus hojas. Las 4, que son cosas distintas. Que alerte la División de Farmacias y Drogas de la Secretaría a la comunidad y le diga, miren, esto puede servir para esto, pero no está demostrado. Doctor, eso no es nuevo. Mire, sí. Cuando inauguraron la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, el que diseñó la jardinería colocó unos arbustos. Digo arbustos porque era una planta de pequeño, no pasaba de 3 pies. Y tenía una flor muy bonita, que creo que la vi en Casa de Campo. Se llamaba rosa o flor del Perú. Es muy típico que los dominicanos arranquen una hoja y se la pongan en la boca para entretenerse. La planta tenía la condición de ser hipotensora. Y mucha gente goteaba con la presión bajita. Cortaron totalmente las plantas y nunca se supo la composición de ese árbol. No se supo, se dijo, parece que alguien se perjudicó con eso y desaparecieron las plantas. Usted está diciendo que ya es hora de que el Departamento de Drogas y Farmacia o el Laboratorio Nacional analice ese producto. Claro que sí. Pero hay otro tema que yo quisiera tratar, doctor. Cuando una pareja, una familia, un barrio,
una sociedad o un país decide ponerse en desacuerdo, obviamente, se ponen de acuerdo para ponerse en desacuerdo, y resulta difícil al psicólogo o a la institución llegar a... Voy por ahí, doctor. Va caminando hacia el PRD usted. Justamente. Doctor, ¿es posible cuando dos grupos, dos personas tienen desavenencia, ponerlo de acuerdo? A veces, sobre todo que en el campo de la terapia de parejas, que es una de las demandas más importantes de la salud mental, más del 60% de la pareja llega a un psicólogo, a un terapista de pareja o a un psiquiatra cuando ya no hay nada que hacer. Un agrupamiento humano que desde 1939, desde su fundación en Cuba hasta la fecha, ha vivido por lo menos cada 4 años ciclos de divisiones, es una conducta crónica. Y esas divisiones no se han dado por razones ideológicas, o sea, la diferencia entre comunismo y socialismo, entre socialismo y capitalismo, capitalismo y neoliberalismo. No. Esas diferencias se han dado porque se crean corporaciones o grupos que hacen de la intermediación política intermediación económica, siendo la política la principal vía de movilidad social. Dicho de otra manera, en todos estos años, de 1939 aquí, mucha gente, a través de esos grupos políticos, ha hecho riquezas, no como resultado de montar una empresa, ni dedicarse a un negocio lícito, ni de esforzarse en un colmado, no, sino de la intermediación política. ¿Y cuáles son las principales causas de desavenencia de la sociedad en términos de familia? ¿Cuáles son los elementos que más inciden en esas divisiones? El dinero. ¿La economía? El dinero, el poder y la necesidad de dominación. ¿Qué poder también? Sí, porque en el fondo, uno de los factores que está envuelto, que no se quiere analizar, es quién es el intermediario legal, político y económico frente a la actual gestión de gobierno. O sea, ¿quién es el interlocutor? ¿Quién es el que recomienda? Porque recuérdese... ¿Y es válido que en la política, en el amor y en la guerra todo se vale? Es decir, que un partido en el gobierno que quiera seguir en el gobierno aproveche esas diferencias y las capitalice. ¿Es válido? ¿Es de buena lid? Es un viejo principio maquiavélico, que el fin justifica los medios, que yo no comparto, ni ustedes tampoco. El problema está en que muchas de esas organizaciones, en base a los conflictos, no han creado una generación intermedia o una generación de relevo generacional. Y le pasó al PRI, pagó su cuota y volvió al poder. He pasado en España, ha pasado en otros lugares con mucho más nivel de desarrollo nuestro. Entonces, en ese grupo al que nos estamos refiriendo, hay 3 tipos de elementos. A pesar de que yo no creo que la psicología determina la política, sino lo contrario, y la economía, ellas dos. Es decir, la economía determina la política y determina la psicología. Problemas personales históricamente acumulados, rivalidades por espacios económicos históricamente acumulados, y en tercer término, una lucha interna por fondos y recursos para manejo del poder. Sin embargo, doctor Mella, yo le digo a usted, doctor, usted tiene un hijo médico en Hahnemann. Me parece que ese muchacho es muy superior a usted y usted se siente orgulloso. Así mismo. Pero si yo a un hermano de ese muchacho le digo, tu hermano es mejor que tú, se disgusta. ¿Por qué? Entre hermanos no hay la misma reacción que el orgullo del padre. Sí, ese muchacho es mejor que yo. Sí, porque los padres nos vemos realizados como versiones ampliadas y corregidas en nuestros hijos. Porque uno piensa que es una proyección de uno. Así. El que está en Filadelfia. Nuestro más allá. Esa mata la sembré yo. Además, en los colegios dicen que ese es el padre de fulano. Se llega un momento dialécticamente en que tú comienzas a ser sustituido o por la fama de tus hijos o por los errores sociales. No te dicen ese el hijo es César, sino César es ese muchacho. Así mismo. Fíjense que aquí hay padres muy notables que han tenido el mismo nombre de sus hijos, han tenido que publicar espacios pagados. Que han vivido bajo la sombra del nombre de...
hay casos así. Han publicado espacios pagados diciendo, ese es hijo biológico mío, pero yo no me... No me solidarizo con todas sus acciones. Estamos hablando de 3 casos que no hay que ¿Y por qué en los mencionar. hermanos es diferente, doctor? Por lo siguiente, porque los hermanos, uno sustituye al otro en el liderazgo. El primer hijo, la reinita, el rey. Cuando llega el segundo, primogénito. comienza la rivalidad por la atención de su padre y por la preeminencia. ¿Y la herencia, doctor? Sí, ¿Y sí, la herencia? pero los padres cometemos varios errores y el primero, porque este es un programa de orientación, es no comparar a nuestros hijos. Aún sean gemelos o mellizos, que no es lo mismo, los hijos son diferentes y son diferentes en cada etapa de la vida. Y los padres a veces dicen, aquí el cerebro de esta casa son 3, es fulano, ese va a ser abogado. La niña va a ser farmacéutica porque ella es un poco lenta, sí. Eso es en la mesa. Sí. Las comparaciones son terribles, porque cada uno de nuestros hijos tiene... ¿Y qué es lo correcto ahí, doctor, para poder poner a cada uno en su lugar? No compararlo y aprovechar la potencialidad. Hay un hijo que te salió que va a ser dueño de un taller de mecánica, porque él no es intelectual, pero es práctico, arma computadora. Y hay otro que puede hacer la carrera de filosofía en la UAS, porque lo de él es... filosofía. Entonces, señores, hay gente que tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 y hasta 5. Siempre hay uno que está quillado, que tiene problemas. Siempre habrá uno. Entonces no tenemos que asumir la carga comparativa de menosprecio y de estigma contra esos hijos. Es una orientación que yo quiero dar. Y por ejemplo, a Miguel y a Hipólito, ¿quién lo va a arreglar? ¿A ellos 2? Sí, a ellos 2, doctor, a ellos 2. Ellos 2, con sus actitudes, los 2, han hecho mucho daño con esas actitudes. Y ambos van a requerir un poco más de humildad y reconocer sus propios errores. Hay mucha arrogancia en esa actitud. En los 2. Y además son víctimas, uno de su silencio y otro porque habla mucho. Son víctimas de esa situación. Entonces, fíjense que un alto dirigente de ese partido ayer está pidiendo que la sociedad civil, entre otros dijeron que la iglesia, otros han dicho que comisiones de la Internacional Socialista del Exterior, han quemado y han maltratado a todos los grupos de intermediación, incluyendo a los notables. Hay una comisión donde está el doctor William Hanna. ¿Qué mejor comisión que esa? Es que esa comisión de notables luce que está en un lado, doctor. Pero es que no es que luce, es que está en un lado. No es que luce. Entonces, el problema más serio de eso es que la intermediación política ha sido agotada. ¿O usted cree que don Agripino no ha asomado la cabeza y cuando ha visto ese panorama ha tenido que dar los pasos atrás? Y ese atrás? partido no se ha dado cuenta que hay organizaciones que están al acecho de esa organización para asaltarla. Claro que sí, y están fomentando su división. Y si ese asunto este año no se resuelve, sea por una convención o por un gran acuerdo, no hay 16. Si ese Tienen que olvidarse del 16. No, que se olviden de eso. Si no hay un gran acuerdo de aquí al 31 de diciembre, sea adelantando la convención, o sea, repartiendo el poder entre el que sacó 47 y el que sacó 50, repartiéndolo, con un gran pacto, no hay 16, porque esa no es una discusión que esté en el plano filosófico ni ideológico. Yo no sé si sería preguntarle demasiado. El presidente Hipólito Mejía ayer dijo, yo sería el padrino de cualquier candidato que dé muestra de que le gane a Miguel Vargas, porque yo no quiero que Miguel Vargas sea el presidente del PRD. Lo dice, pero yo tengo la idea de que si Miguel Vargas viene de Europa y le dice a Hipólito, mira, vamos a hacer algo, si tú aceptas la presidencia del PRD hasta las elecciones, yo te apoyo. ¿Usted cree que Hipólito aceptaría esa posición? Esa propuesta. Yo pienso que don Hipólito, lo primero es que es un hombre altamente generoso, que lo queremos, no le hacemos mucho caso a sus exabruptos, que este problema ha alcanzado un rango personal con ribetes familiares y solamente hay una discusión, que es quién es el candidato del 16 y quién va a dirigir el partido hasta esa fecha. Eso es lo que está discutiendo en el fondo. Sí, esos son los 2 elementos que están. Y a eso se añade la intermediación para las colindancias y facilidades con el nuevo gobierno. Oiga bien, porque lo que yo estoy diciendo es lo que ha hecho usted una virtud, el análisis clínico aplicado a la política. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pero si en la candidatura se soluciona que no sean ninguno de los 2 el candidato. Ahora,
¿Usted quiere saber quién está mejor colocado en el plano legal, Sí. de la legalidad que tenemos? Sí. O Miguel Vargas. Sí, porque el mismo Hipólito lo reconoció ayer. Entonces, cuando uno analiza cosas así de manera tan sencilla, la gente quizás se sorprende, porque ese enjurme, ese boroneo de problemas, hay que buscarle algunas determinantes. Se está discutiendo la presidencia del partido, se está discutiendo el candidato del 16 y se está discutiendo intermediaciones de alta política económica. Se le queda una cosa. Dígame. La próxima elección, que es en el 16, se van a elegir todos los legisladores. Todo el mundo. Se está discutiendo eso también. Fíjense qué elemento, a mi juicio, desagradable, que hay diputados que se están saliendo del partido que lo llevó, aún quedándole 4 años, para entrar en pequeña bisagra política y tratar de perpetuarse más allá del 16. Eso significa cómo la mediocracia y el saltimpanquismo en la política se ha apoderado del electorado. Pero no hay respeto por el electorado, porque si yo lo elijo a usted diputado de aquí. Yo voto por usted por el PRD. ¿Con qué derecho? Porque usted es médico, porque usted le dio los votos al modo en Cotuí, que yo. No, hombre. Eso es mediocridad política llevada a su máxima expresión. Y es una pena, porque si esto sigue así, la tensión no va a llegar al 30%, no va a llegar al 40%, por la decepción que tiene la gente frente a los legisladores, a los síndicos, a los diputados. ¿Usted le pone plazo a diciembre, doctor, para que se pongan de acuerdo? Pero claro, porque ya la campaña por la presidencia de la República comienza el año que viene. Y ya se sabe quién es el del PLD. Me parece que sí. Ya se sabe quién es el del PLD, lo que no se sabe quién es el del PRD. Entonces yo llamo a la sensatez, a la inteligencia común, que es la menos común de las inteligencias, la inteligencia emocional, para que haga un gran pacto. Hay una persona que es muy querida por usted y por mí, que yo veo su pronunciamiento y le confieso que me extraño de que un hombre de esa edad, de esa capacidad, y cada vez que abre la boca es para aumentar la diferencia, que es el doctor Hugo Tolentino. ¿Cómo usted lo califica? El profesor, porque es un profesor de profesores, es rector de la universidad. Yo a veces lo veo sí que es un poco radical en su planteamiento, no es flexible. Que él podía ser un intermediario. No, pero ha perdido esa condición. Tanto él como doña Milagro, como es que plantearon una raya de Pizarro, por lo menos frente a Miguel Vargas. Entonces se pierde la condición de intermediador. Pero esa es una de las grandes reservas morales de este país. Todo el mundo sabe que Hipólito tiene fuerza porque lo demostró en las elecciones. Miguel tiene fuerza. Tiene fuerza organizativa, pero además él es que maneja los recursos económicos del PRD. Él tiene la parte legal del PRD en sus manos y tiene aún un grupo de legisladores que lo sigue. Ahora, una cosa es ser exitoso en la empresa inmobiliaria y otra cosa es manejar la política nuestra con habilidad y con flexibilidad. Esos son dos cosas y dos escenarios muy distintos, muy distintos. La gente se siente aludida por estas cosas y a mí me recomendaron primero que no siguiera el tema de las bandas, que dejara ese tema. Y los pacientes míos se ponen muy bravos cuando me hacen preguntas de política. Pero yo quiero reafirmar que de aquí al 31 de diciembre, después de ahí se va a hacer muy tarde para que el PRD resuelva su diferéndum interno. Doctor, en el ejercicio profesional, cuando se le sienta delante o se acuesta en el sillón del famoso psiquiatra, una persona de una ideología diferente, usted tiene el privilegio de que ahí en el consultorio la gente no lo ven como un dirigente del PRD. ¿Usted ha podido tener esa suerte? No, ni siquiera tengo esa categoría porque en el PRD todo el mundo es dirigente. Y además todo el mundo, cuando usted abre un micrófono, da una charla así parecido a como hablaba Peña Gómez. Ese es un problema serio y ahí no hay disciplina. Y donde no hay disciplina no hay crecimiento. Entonces, yo soy el médico de los reformistas, de los PLDistas, de los izquierdistas. Y en general porque la gente sabe respetar al profesional y lo respeta tanto que le permiten que haga su hobby o sus pasantías en la política. Doctor, me cayó en las manos una cantidad de documentos de un sector de intelectuales norteamericanos que tratan muy mal a los psiquiatras, tratando ustedes de ponerse un poquito por encima de su misma clase, en el saldo poniendo una balanza a la gestión del psiquiatra en la sociedad, no del psicólogo, del psiquiatra. El psiquiatra como instrumento de mala práctica, de hacer daño,
¿dónde se hace más daño? ¿Con el consejo o con el medicamento? Es una pregunta que, lástima que sea en el tramo final, pero yo quiero... para que no se hable mucho de eso. Sí, no. Yo quiero decir algunas cosas puntuales. La primera es que el psiquiatra no es el terapeuta de la sociedad. Porque si yo tuviera un spray en este momento que calmara la sociedad y que eliminara a los malos y que eliminara el problema del crimen o del narcotráfico o de la corrupción, yo ese spray lo expandiera por toda la isla. Segundo, en todas las profesiones hay gente que no sirve y que no está bien preparado y que hace mucho daño, en todas las profesiones. ¿Esto pasa en política también, doctor? Oiga bien, en todas las profesiones. Y como mismo por impericia se puede indicar un sedante en algo que no era un sedante sino un estimulante, y como mismo se puede mandar a una gente a divorciarse o a casarse o a enemitarse con un hijo o a seguir consumiendo tal cosa, así mismo también la gente ha progresado mucho en saber y van a los consultorios con una hoja impresa de Google o de Yahoo. El paciente de clase media y clase media alta tiene una conciencia grandísima de los psiquiatras que sí están bien formados y los que no están bien formados. Y eso pasa en todos los países y en todas las sociedades. Y después, una buena cantidad de psiquiatras en el mundo tienen que revisar su equilibrio emocional. Porque hay gente que no están equilibrados ellos y no pueden equilibrar más nadie. Oiga esto. Y cuando usted coge una página, doctor, de una bipolaridad, por ejemplo, y le imprime, y va donde el médico, ¿va a discutir con él o va a pedirle que le cuente por qué le está indicando tal o cual cosa? Es un derecho del paciente dudar de los diagnósticos. Segundo lugar, el trastorno bipolar es una de las cosas más frecuentes en la consulta. Y después, lo que uno tiene que hacer es aplicar los instrumentos, tests, que le puedan demostrar objetivamente a un paciente lo que tiene. Ahora, ¿cuál es la principal causa de distorsión en la salud mental? Dicho de otra manera, la negación. O sea, la gente que usted le dice, mire, su hijo tiene una esquizofrenia y va y busca 4 opiniones para volver donde usted... Sí. La negación, la distorsión, es decir, no, él es raro, él se queda 2 y 3 días trancado en la casa, pero es porque él está meditando. No, él está enfermo. Entonces la gente no está acostumbrada a verdades crudas del psiquiatra. Sobre verdades crudas, doctor. Cuando viene un paciente que va, usted por ejemplo tuvo un tiempo que iba al oncológico a darle terapia al paciente terminal. Cuando a una persona desde el punto de vista psiquiátrico hay que decirle, óyeme, no venga más aquí, que lo que tú tienes tal cosa y eso no se cura. Es el deber del psiquiatra, o divórciate, que ya eso no tiene solución, o que tú no puedes con ese muchacho, dile que se mude. De esas cosas que son determinantes, pero se pierde el paciente. Hay psiquiatras que juegan con ellos. Hay psiquiatras que se quedan toda la vida con un paciente y con su familia como fuente de ingreso. Oiga bien, el segundo elemento es que hay que soltar en banda a algunos pacientes y sus familiares por indisciplina, por incumplimiento de los tratamientos o por no aceptación del diagnóstico. Y hay que tener la suficiente responsabilidad para hacerlo, pero no dejarlo, sino darle una lista de 3 facultativos y decirle, mire, usted y yo no nos estamos comprendiendo. Yo le voy a indicar que vea al doctor Paredes, al doctor Sabiñón o al doctor Palacio, uno de esos 3, y mire los teléfonos de ellos. Doctor, pero usted me está votando. Digo, no. Sí. La consulta es voluntaria en la práctica privada y tanto derecho tiene usted de cambiar de médico como yo de cambiar de paciente. Para terminar, doctor, ¿tienen ustedes algún ejercicio que hacer cuando viene el hastío del ejercicio? Es decir, estoy harto de oír loco, la misma cosa todo el tiempo. ¿Qué ejercicio ustedes hacen para que cada vez que se le ponga un paciente lo trate como si fuera la primera vez? Gustarle la profesión, sentirte importante, sentirte que tú estás ayudando a un sujeto y a su familia, saber que es una fuente importante de ingreso, pero que no es la única, y saber en un momento dado cuándo tú tienes que ir reduciendo la práctica para prepararte para el retiro. La principal condición es tu integridad mental. Cuando un psiquiatra no puede hablar bien o no puede tener una buena memoria, tiene que ir saliéndose del escenario. Lo que nos va a ocurrir eso en pocos años. Tenemos que saber que hay generaciones... ¿Y actualizarte te cuesta mucho? Cuesta, sobre todo estar al día. Sí,
Lo que pasa es que eso se ha facilitado enormemente con las redes inalámbricas. Es decir, yo que recibo 2 revistas directamente en la pantalla de la computadora, ya eso no es tan difícil. Antes había que esperar 3 meses que llegara de España en la el revista. barco. No. Eso es online, up to date, up to now. Es decir, ahí mismo. Pero hay gente que ha perdido el hábito de estudio desde que se graduó de médico. Bien. Y eso no van a estudiar jamás. Bien. Doctor César Mella, gracias. Apreciamos mucho su participación aquí y además le pedimos que a usted y a un grupo de pacientes y de personas que vean un sano encuentro, que para mí fue fabuloso, que usted hizo con el doctor Ludovino Angulo en su programa Sano Encuentro de el Canal 37. Es un programa que nos pone en manifiesto algunas situaciones Sin muy que sea una interesantes. competencia los domingos a las 10 y los sábados a las 6:30. competencia, 37, doctor. que es CDN. Como parte un canal de todo eso. Sí, un canal. Gracias, doctor. Sí.